Aleluya, hermanos. Hoy veremos el tema La gracia supone la naturaleza. En el transcurrir del tema, podremos entender cómo a través de este don, la gracia, Dios irradia su generosidad en la naturaleza del hombre. En el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 6, Dios mismo se define como Dios de ternura y de gracia, tardo a la ira y rico en misericordia y fidelidad. Por consiguiente, si la gracia que es Dios habla al hombre, que supone la naturaleza, se deduce una intención de comunicación, de contacto y de respuesta. La gracia de Dios que es misericordia, fidelidad generosa a los suyos, solidez en sus compromisos, justicia inagotable, busca tener asociados y pide un intercambio, una comunión con sus hijos. Esto lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia sobre esta relación gracia-naturaleza. Un buen ejemplo lo encontramos en Éxodo 2, con la historia de Moisés, quien nació para ser esclavo, de padre desconocido, de una madre que lo abandona en un canasto en el río, que crece como príncipe y se convierte en un asesino de joven, y teniéndolo todo, huye sin poseer nada. El autoestima de Moisés debió estar por los suelos, al pensar, todo lo he perdido. ¿Cómo se me ocurrió matar al capataz? ¡Qué necio fui! Pasé de ser príncipe a un fugitivo. Moisés llega a tierras de Madián y se hace pastor de ovejas. Un día, Dios le muestra una zarza ardiente y lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Este es el momento primordial del encuentro entre la gracia y la naturaleza. Dios conoce a Moisés y lo llama por su nombre. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú hubieras elegido a una persona con semejante currículum? Pues solo Dios ve lo que nosotros no. Moisés fue elegido para el proyecto que Dios le tenía reservado desde antes que naciera. Nosotros también tenemos una historia, una vida, un camino. ¿Cuál es tu historia? Hazte las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? ¿Cuál ha sido el día más triste? ¿Cuál es tu mayor lucha hoy? ¿Cuál es tu mayor sueño? Todos tenemos un proyecto de vida de realización personal, además del proyecto que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros y espera nuestra aceptación. Dios le dio un proyecto de vida a Moisés. Regresa a Egipto y enfréntate al faraón. Pensemos un poquito. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros con enfréntate al faraón? Para que puedas realizarte de manera íntegra en tu vida diaria, tienes que reconciliarte con tu historia y dejar de huir de las tormentas del pasado. Eso es enfrentarse al faraón. ¿Cuántas cosas tienes guardadas y enterradas en tu vida y sin resolver? ¿Te has convertido en un prófugo que quiere dar buen testimonio sin el Espíritu Santo? Nadie te creerá. Cuando Dios aparece en tu vida ya reconciliada, es para plantearte un proyecto de vida opuesto al tuyo. En esta diapositiva tenemos dos ejemplos de cambio de proyectos. El primero es Moisés, cuyo proyecto de vida era el de ser pastor de ovejas. Y el segundo, una joven mujer llamada María, desposada con pretensiones de una vida familiar común y corriente. Pero sucedió lo inesperado en sus vidas y que las cambiaría notablemente. Dios les tenía asignados un proyecto de vida diferente. A Moisés lo convirtió en el libertador de su pueblo Israel y a María en la madre del Hijo de Dios, Jesús. El Señor Jesús te dará un proyecto espiritual en el estado de vida en que te encuentres, para que te realices como persona y como hijo o hija de Dios. ¿Y sabes cuál es tu gran misión? La de sacar a los tuyos de la esclavitud y los lleves a la libertad,
sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz que es Cristo. Pero hay una condición importante que cumplir. Regresa a Egipto y enfrenta al faraón. Nuestro proyecto de vida no puede ser contradictorio. Es importante que aclaremos nuestra condición de vida preguntándonos, ¿en mi vida diaria doy luz o propago oscuridad? ¿Luz en la calle y oscuridad en la casa? ¿O luz en la casa y oscuridad en la calle? Nosotros tenemos que planificar nuestra vida como nuevo proyecto, teniendo en cuenta las siguientes áreas: la familiar, la económica, la social, la laboral, la salud, la recreativa, la afectiva, la académica y la espiritual. Todas estas áreas de tu vida serán tocadas por la gracia de Dios, planificadas, transformadas y restauradas por el poder del Espíritu Santo. La voluntad de Dios para la Virgen María era que quedara embarazada. La voluntad de Dios para ti y para mí es que también quedemos embarazados de la gracia de Dios, y el propósito es dar a luz. Esto sucede en las entrañas más profundas de nuestro ser interior, y el cambio se dará de adentro hacia afuera. Es decir, habrá un cambio de manera de pensar y de manera como veremos a los demás. Es un proceso paulatino de conversión. Una vez que la naturaleza quede infusa por la gracia, las dimensiones del ser humano, la física, la social emocional, la mental y espiritual, se abrirán a la iniciativa divina. Dios nos acepta como somos, pero no nos deja igual. Él nos transforma para que podamos agradarle, ser benditos y tener vida eterna. El Señor quiere que vivamos de Pentecostés en Pentecostés, así como lo hizo con María, en la encarnación, en su encuentro con su prima Isabel, en la muerte de Jesús en la cruz y en la efusión del Espíritu Santo en ella y en los apóstoles. Para dar inicio a nuestro proyecto de vida, primero tenemos que dejar que el Señor Jesús nos revele su proyecto de amor, para cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Para acceder a la experiencia salvadora de Jesús, debemos primero acceder a nuestro estado natural del ser interior, como criaturas frágiles, con un pasado cuyos recuerdos ya no duelen, con heridas en proceso de sanación, aceptando mis incapacidades con la fortaleza de la humildad, mirando hacia adelante como criatura nueva. Amándome a mí mismo en mi naturaleza herida por el pecado, pero redimida por el sacrificio de Jesús en la cruz, me sabré amado por Dios en su gracia, alcanzando un diálogo amoroso con mi Creador. El Señor Jesús hizo sus apóstoles nuevos para que estuvieran con Él. Asimismo lo hará con nosotros. Con la gracia recibida en nuestro bautismo, el católico recibe 3 roles como cristiano: el triple oficio de Jesús: Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. Es decir, el triple oficio da a los bautizados la misión misma de Cristo y nos hace sacerdotes, profetas y reyes para evangelizar el mundo. Cristo sumo sacerdote nos hace por el bautismo sacerdotes laicos, y cuya función principal es que ofrezcamos nuestras oraciones por el pueblo de Dios, así como también sacrificios y penitencias por las necesidades del prójimo. Jesús nos prepara en nuestra naturaleza para ser instrumentos en sus manos, para que otras personas puedan alcanzar su misericordia y salvación eterna. El profeta es el que habla en nombre de Dios, el que anuncia y denuncia. Cada bautizado habla en el nombre de su Maestro Jesucristo, por lo tanto su misión es anunciar el reino de Dios. También denuncia todo aquello que quebranta la voluntad de Dios, que la encontramos en su palabra. El Señor Jesús es el Rey de Reyes, es la cabeza de su iglesia y busca mantenerla unida. Satanás, o diabolos en griego, es el que busca desviar del camino a los fieles, lanzándoles sus tentaciones, creando odio y envidia. Nosotros somos reyes dentro de la extensión del reino de Dios, y sabemos expulsar demonios en el nombre de Jesús, para acabar toda división
que lo aleje de Dios. Querido hermano, la gracia del Espíritu Santo se manifiesta en la efusión de los dones y carismas para edificar y fortalecer la Iglesia. En conclusión, Dios otorga la gracia en tu naturaleza humana, a través de la cual se ejercitarán los dones, como regalo, no para ti, para tus hermanos que necesitan conocer a Jesucristo y lograr su salvación. Jesús no vale la pena, vale la vida.